Hola hermanos, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente estamos para dar el tema de la alimentación para el pueblo de Dios en todo tiempo, especialmente en estos últimos días que nos acercamos a la pronta venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach en las nubes de los cielos. Este tema es de vital importancia, querido hermano adventista, hermano que nunca has sido adventista y que no hayas tenido la oportunidad de ver este tema tan importante que es de vida o muerte, porque Yeshua viene por su pueblo muy pronto y quiere que estemos preparados, quiere que nos limpiemos de toda contaminación de la mente y del cuerpo para presentar delante de Él nuestro cuerpo y nuestra mente como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Por lo tanto, te invito, hermano, a hacer una oración para comenzar este tema. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Pedimos, oh Padre, su dirección al estudiar este tema de vital importancia para su pueblo en estos últimos días que usted está apartando con la verdad eterna, su verdad maravillosa y hermosa que nos ha estado revelando en estos últimos días. Padre, acompáñenos, diríjanos, que podamos entender su palabra, que podamos, oh Señor, ver la luz que el cielo nos envía. Señor, dirija mis palabras, dirija mi mente al estudiar en este momento. Te lo pido por su santo y bendito nombre, Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lo voy a hacer de pie por la cámara. En esta manera estaremos dando el tema, la alimentación que el cielo aprueba, que Yahweh, nuestra autoridad, aprueba para su pueblo. Un régimen de alimentación saludable, sin carne, sin alimentos perjudiciales para nuestra salud, porque Primera de Corintios, capítulo 6, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, nuestros cuerpos, nuestras mentes son de Cristo Jesús, le pertenecen a Él, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Le pertenecemos, porque Él nos hizo a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, necesitamos poner en nuestros cuerpos lo que Él diseñó para nuestros cuerpos, porque solo Él sabe cuál es el alimento adecuado para estos templos, para que Él pueda morar en ellos, porque lo que comemos afecta a nuestra mente, porque ambas cosas están conectadas y debemos mantenerlas limpias de toda contaminación. Nuestro templo es morada del Espíritu Santo y sabemos que Yeshua HaMashiach es el Espíritu Santo y Él desea morar dentro de vosotros porque Él compró nuestro cuerpo y le pertenece y Él lo reclama como suyo. Por lo tanto, vamos a Romanos
capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, este texto me está diciendo que yo debo presentar mi cuerpo a Dios como un sacrificio vivo y agradable. Antiguamente los israelitas llevaban sacrificios a Dios, al santuario. ¿Y cómo eran los cuerpos de los sacrificios de los animales que presentaban a Dios? Debían ser sin tacha, perfectos, para que fueran aceptos delante de Dios. De igual manera, Dios pide que rindamos un servicio a Dios perfecto, que podamos servirle a Dios con nuestra mente y con nuestro cuerpo, que todo lo consagremos a Dios, pero deben estar limpios, perfectos, deben estar sin tacha. ¿Por qué? Porque el mundo tiene conceptos equivocados acerca de la alimentación que debe nutrir nuestros cuerpos. Y el mundo come y bebe para gloria y honra de su estómago. Pero nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, debemos comer y beber para gloria y honra de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, necesitamos ver este tema de vital importancia. ¿Cuál es el alimento que el Señor señaló para su pueblo? Vamos al principio. Vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 29, para ver cuál fue el alimento que Dios señaló a su pueblo. Porque dice el salmista que fuimos hechos de una forma maravillosa. Maravillosa, hermosa es la obra de Dios al diseñar nuestros cuerpos. Por lo tanto, siendo Él el diseñador, Él sabe qué alimento es el mejor para mantener nuestros cuerpos sanos y en buena función. Recuerda que nuestra mente está conectada al cuerpo, al estómago, y todo alimento que entra a nuestro estómago afecta a nuestra mente, a nuestro pensar y nuestro razonamiento. Leo Génesis 1, 29 al 31. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así, y dio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Todo lo que Dios hace, querido hermano, es bueno en gran manera, porque Él es un Dios perfecto, y Él no se equivoca. Y al diseñar nuestros cuerpos, les señaló un alimento. Y Él es el mismo ayer, hoy
y por siempre. Él no cambia. Por lo tanto, la alimentación que Él señaló a su pueblo en un principio es la misma que hoy nos señala. Quiero invitarte a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. La palabra de Dios dice así. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hermanos, lo que Dios estableció en un principio, debemos permanecer en lo que Dios estableció en un principio. Si Dios puso a nuestros primeros padres en el jardín del Edén y les señaló el alimento adecuado para ellos, ese mismo alimento que era para bien de ellos, para mantenerlos sanos, fuertes, para mantenerlos en un estado limpio, para que ellos pudieran discernir todo lo que Dios quería enseñarles. Quería que los ángeles se comunicaran con ellos y quería que sus mentes estuvieran claras y receptivas para entender toda instrucción del cielo. Y Dios se deleitó en señalar al hombre su alimento. Y lo que nos dice el apóstol Juan es que si lo que Dios señaló desde el principio, si eso permanece en nosotros, y lo que hemos oído desde el principio permanece en vosotros, también de esa manera podremos permanecer en Dios Hijo y en Dios Padre. Porque esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios. Y Dios se compone de Dios Padre y Dios Hijo. Nuestro Dios, nuestra autoridad que está en los cielos. Por lo tanto, hermanos, para poder permanecer en Dios, necesitamos seguir lo que Él estableció en el principio. La alimentación saludable. Quiero decirte, hermanos, quiero decirles que cuando nuestros primeros padres pecaron y fueron engañados, tanto Eva y Adán, que decidió comer también como su esposa, Dios los sacó del huerto del Edén y les señaló un alimento adicional, aparte del que Él había señalado en Génesis 1:29. Vamos a Génesis 3, versículos 17 y 18. Después de haber pecado, Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. El Señor añadió a la dieta del hombre, aparte de los frutos y de las semillas y de los granos, añadió plantas del campo, que son las hortalizas hoy en día, que son toda planta comestible, que son lechuga, que son también los tubérculos, que son las papas, los camotes, las raíces, las plantas del campo. Por lo tanto, las plantas del campo, las hortalizas, podemos comer. A causa del pecado se añadió esta otra alimentación
para suplir todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Los psicólogos, y especialmente los que son cristianos, dicen que la lechuga, las plantas verdes, ayudan al hombre a relajarse. Y dicen que porque al salir del jardín del Edén, el hombre entró en estrés a causa de los afanes de lo que la vida le presentaba. Entró en un estrés, en una preocupación, en una desesperación por plantar, por cosechar, por vestir, por suplir las necesidades con el sudor de su frente. Entonces Dios añadió precisamente las plantas verdes para poder ayudar al hombre en su desesperación, en su estrés. Además, Él les dio la promesa de la redención. Así que ellos debían vivir por fe y con esperanza. Pero la alimentación juega un papel importante en el hombre. Por eso, después del pecado, Dios le señaló también las hortalizas. Hermanos, vemos que antes del pecado no fue el plan de Dios que el hombre comiera carne. No era el plan de Dios que se le quitara la vida a los animales, porque no debía haber muerte en el Edén, ni de los pájaros, ni de los peces, ni de los animales, las bestias. Y hermanos, muchos caen en el error de pensar que Dios le dio desde un principio al hombre carne para comer. Pero eso es un error, porque desde un principio vemos el plan de Dios para el hombre. Y a fin de recuperar ese estado de santidad que tenía Adán y Eva en un principio, hemos de retornar, hermanos, al régimen original para poder recuperar la santidad, el estado limpio que Dios quiere que su pueblo tenga, a fin de poder recibir todas las bendiciones que Dios desea darnos, para a fin de comprender todos los mandamientos que Dios desea que comprendamos. Pero vemos que el hombre decidió comer carne. Y eso lo vemos en el pueblo antediluviano. El pueblo antediluviano comía carne en extremo, a tal grado que se corrompieron, porque lo que uno come y le echa al estómago produce un efecto en la mente. Por eso vamos a ver la historia del mundo antediluviano. Vayamos a Génesis capítulo 6, hermanos, versículos 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La tierra se corrompió, hermanos, por el mundo antediluviano. Era un pueblo que se apartó de Dios, de sus mandamientos, y se inclinó a hacer lo que su corazón, lo que su mente le dictaba. Se apartó del consejo de Dios, se apartó de los mandamientos de Dios. Y mira cuáles fueron los resultados. La tierra se llenó de maldad. Y dice, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. ¿Qué le pasó a esta raza antediluviana? Sus pensamientos eran de continuo al mal, a causa de lo que ellos comían y bebían, porque ellos comían y bebían de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Su corazón se inclinó a los deseos de la carne, los deseos
corruptos de su apetito depravado, porque el apetito cuando se deprava pide cosas fuertes, cosas que le estimulen, y esto afecta a la mente del hombre. Vemos que en el capítulo 6, versículo 21, que Dios le dijo a Noé, una vez que preparó el arca: toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, para que te sirva de sustento a ti y a ellos. Dios le dio una orden a Noé en el mundo antediluviano, en ese tiempo en que Noé predicaba un mensaje solemne de destrucción, de que el pueblo estaba en desobediencia a Dios. Noé predicaba un mensaje de amonestación, de arrepentimiento, porque iba a venir un azote, una destrucción, una inundación. El pueblo no hizo caso, y Dios le dio la orden a Noé: toma contigo de todo alimento que se come, de todo alimento comestible. Sabiendo que Noé era un varón perfecto delante de Dios, significa que era obediente a los mandamientos de Dios. Y él seguía cada mandamiento que el Señor le dio al hombre. Y desde que Dios le dio el primer mandamiento al hombre acerca del alimento que debía comer, también ese mandamiento seguía Noé, porque Noé caminó con Dios. Dice capítulo 6, versículo 9. Con Dios caminó Noé, y era un hombre justo y perfecto entre los hombres de su tiempo. Entre los hombres antediluvianos, Noé era un hombre obediente a los mandamientos de Jehová. Y Dios le dijo: toma de todo alimento comestible y mételo al arca. Sin duda que Noé no metió carne para comer, sino alimento para ellos y para los animales. ¿Y los animales qué comían? Comían hierba verde, todos en general. Pero los antediluvianos, los hombres, comían carne. Vamos al capítulo 7 de Génesis, versículos 2 y 3. Le dijo Dios a Noé: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja. Y Dios está haciendo distinción de animales limpios y animales que no son limpios. Y sigo leyendo. Versículo 3. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. También de las aves limpias debía meter 7 parejas al arca. ¿Por qué? ¿Por qué esta distinción? De las parejas no limpias, solo una pareja. Y de las parejas limpias, 7 parejas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que al terminar el diluvio y al secarse las aguas, y cuando iba a salir Noé y su familia, y todos los que estaban en el arca con él, iban a tener necesidad de comer, pero la tierra no iba a tener los frutos ni los granos listos. Así que Dios permitió que Noé comiera carne después del diluvio, pero solamente provisionalmente, solo para emergencia, mientras crecía la hierba, mientras crecían los árboles y estos dieran fruto y semilla, mientras crecían las hortalizas.
debía Noé comer carne como una emergencia. Y vemos, hermanos, que en Génesis 7, 2 al 3, la razón por la cual Dios le dijo a Noé que entrara en el arca animales limpios, 7 parejas. El Señor Jesucristo en Mateo 24 condenó los hábitos de los antediluvianos y nos dice cuál fue el efecto que produjo en sus mentes el comer y beber desenfrenadamente. Mateo 24, versículos 37 al 39. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué estaban haciendo la gente antes del diluvio? Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, comían y bebían para darle gusto al vientre, al estómago, al paladar, al apetito. Comían y bebían no para darle gloria a Dios, sino para darle gloria a sus cuerpos, a su carne. Pero Noé halló gracia delante de Dios, dice la Biblia, porque Noé no seguía los hábitos de los antediluvianos. Versículo 39. ¿Cuál fue el efecto de esa conducta? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos dice el Señor Jesucristo que cuando Noé predicó en esos días sobre la destrucción, ellos no entendieron por el tipo de alimento que estaban ingiriendo. No entendieron, no tenían la capacidad mental y espiritual que Dios deseaba por sus hábitos erróneos. No entendieron. Está conectado el estómago con la mente. Y lo que uno introduzca en el estómago va a producir pensamientos claros o pensamientos nublosos. No podremos discernir el mensaje que Dios nos está enviando si estamos comiendo carne y bebidas estimulantes o alimentos cargados que estimulan el cuerpo. Por lo tanto, hermanos, yo les digo en el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué alimentos estás ingiriendo que están produciendo una sangre pesada, contaminada? Y la sangre lleva al cerebro oxígeno y lleva al cerebro todo lo que el cuerpo está consumiendo. Si tu mente está recibiendo sangre contaminada, entonces tendrá pensamientos pesados, pensamientos también contaminados. Tendremos tendencias a lo malo con más facilidad. No podremos restringir nuestras tendencias, no podremos controlarlas. Por lo tanto, hermano, en el nombre del Señor yo te digo, no sigamos el ejemplo de los antediluvianos, sino sigamos el consejo de nuestro Elohim, Jesucristo, nuestra autoridad que nos dice, tu templo es morada de mi espíritu. Preséntalo ante mí limpio, vivo, agradable, porque es parte de nuestro culto racional. Hermanos, quiero decirte que después del diluvio
los hijos de Noé desearon seguir comiendo carne. Vamos a Génesis capítulo 10, versículo 32. Estos son los linajes de los hijos de Noé, según sus descendencias y naciones. De estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Los hijos de Noé procrearon hijos, y estos llenaron la tierra después del diluvio. Pero como Dios les permitió comer carne después del diluvio, esto les gustó y decidieron seguir comiéndola. Pero no fue el plan de Dios que el hombre siguiera comiendo carne toda su vida, sino solamente era por un corto periodo. Era solamente mientras crecía los frutos, los granos, las semillas, las hortalizas, que es el alimento que Dios señaló para el hombre. Sin embargo, vemos los resultados del hombre, que le gustó el sabor de la carne y decidieron seguir comiéndola. ¿Cuáles fueron los resultados? Génesis capítulo 11. Vemos la formación de la Torre de Babel. Los hombres decidieron seguir los dictámenes de su propio corazón y decidieron hacer lo que a ellos les parecía bien y se olvidaron de Dios, de sus mandamientos, se olvidaron de su consejo y decidieron hacer una torre que no estaba en el plan de Dios. Dijeron, hagamos una torre, una ciudad, y una torre cuya cúspide llegue al cielo, por si viene otro diluvio. Sí, los hombres no entendieron lo que Dios les había dicho, que nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio, no más. Pero como ellos no obedecieron al mandamiento de Dios de la alimentación, entonces malinterpretaron, no entendieron, no era claro para ellos que Dios no iba a destruir la tierra con otro diluvio. Antes de que Dios le diera el mandamiento a Adán y Eva sobre no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, primero le dio el mandamiento: come de todo árbol que da fruta y semillas. Porque Dios sabe que la alimentación juega un papel importante para poder obedecer los mandamientos de Dios. Y vemos los resultados cuando no seguimos los mandamientos de Dios acerca de la alimentación. Israel, el pueblo de Dios, el plan que Dios tenía para Adán y Eva, también quiso tenerlo para con su pueblo Israel. Y en vez de darles carne al pueblo de Israel, les envió maná, un alimento del cielo. Y vemos en Éxodo 16, capítulo 16, versículo 2 al 4. Vamos al versículo 4 primero. Jehová dijo a Moisés: mira, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Yo haré llover pan del cielo. Ese es el maná, querido hermano. Dios pudo haberle enviado carne al pueblo de Israel, si hubiera sido el mejor alimento. Pero Dios sabe que el comer carne no es el mejor alimento, ni productos animales, como el queso, como la leche, como la mantequilla, como el huevo, no son el mejor alimento para el hombre. Dios sabe cuál es el mejor alimento. Dios sabe que entre más sencillo es el alimento,
es mejor para el hombre. Y Dios quería llevar a cabo este plan con Israel, que fuera un pueblo peculiar y saludable entre todos los pueblos de la tierra. Dios le prometió a Israel que si ellos fueran obedientes a sus mandamientos, serían el pueblo más saludable de la tierra. Serían un pueblo próspero, un pueblo peculiar. No tendrían enfermedades como los otros pueblos. Serían el pueblo más poderoso de la tierra, con la condición de seguir los mandamientos de Dios. Pero ¿qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué no alcanzó la norma que Dios le estableció? Porque ellos desearon comer carne, al igual que los antediluvianos. Vamos a leer Éxodo 16, versículos 2 y 3. En el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Los hijos de Israel les decían, escucha lo que decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto a manos de los egipcios, a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Murmuró contra Moisés y Aarón. Pero no fue Moisés y Aarón quien les señaló el maná para que comieran. Fue Dios, querido hermano. Y en este momento no soy yo el que te estoy señalando el alimento que Dios quiere que comas. Es Él mismo que te habla por medio de este instrumento. Él quiere que sigamos sus mandamientos, porque Él sabe qué es lo mejor para el hombre. Él es sabio. Nosotros no somos sabios. El que piensa ser sabio, hágase ignorante, porque Dios es más sabio que cualquier persona en este mundo. Y Él sabe qué es lo que necesitamos para comer. Dice el texto que lo que dijeron los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto. Y mucha gente prefiere morir de cáncer, morir de diabetes, morir de problemas del corazón, que dejar de comer carne. Y dicen, no, de algo nos vamos a morir, no importa, hay que seguir dándole gusto al gusto. No, hermanos, eso es un pecado delante de Dios. Esto es el pecado que cometió Israel. Dijeron, ay, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, estaban añorando la carne, porque Dios ya no les dio carne en el desierto. Dice, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Hermanos, otro asunto es el comer y comer y comer hasta llenarnos. Eso no está bien delante de Dios. Dios no quiere que vivamos para comer, sino que comamos para vivir, suficiente nada más. Muchos comemos hasta que sentimos que ya no nos cabe más. Y eso está mal, querido hermano. Cuando nos sentemos a la mesa, comamos la porción necesaria para nuestras necesidades diarias. Debemos sentarnos con una buena hambre y debemos levantarnos de la mesa con el estómago no lleno, sino que nos levantemos también con hambre. Porque si comemos hasta llenarnos, nuestra mente se va a embotar
nos vamos a sobrecargar y nos dará sueño. No tendremos esa ligereza de pensamiento, porque nuestra sangre se va a concentrar en el estómago, tratando de digerir toda esa comida que comimos. Entonces no tendremos suficiente sangre en nuestro cerebro para pensar. Y en estos días, queridos hermanos, Dios quiere que tengamos nuestra mente clara y abierta, porque Él desea comunicarse con nosotros. Y si continuamente estamos cargando nuestro estómago y comiendo entre comidas, no podremos estar en esa condición en que Dios derrame su Espíritu sobre nosotros. No podremos abrir la Biblia y entender con claridad lo que su palabra nos quiere decir. Pero los hijos de Israel, dice, cuando comíamos pan hasta llenarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. No, hermanos, Dios no nos dejará morir de hambre, pero sí quiere que comamos solo lo suficiente para vivir, para mantenernos saludables. Comer demasiado sería glotonería, y la glotonería es un pecado delante de Dios, porque glotonería es comer y comer y comer para darle gusto al apetito. Debemos tener un horario para comer. Necesitamos comer solo a ciertas horas todos los días y no comer entre comidas. Debemos dejar que pase por lo menos 4 horas de una comida a otra para que nuestro estómago tenga suficiente tiempo para digerir aquel alimento que introducimos. Entre comidas podemos tomar agua. Agua es suficiente para poder suplir nuestra necesidad. Dicen los psicólogos y los nutriólogos que muchas veces no podemos distinguir cuando nuestra mente pide alimento, porque nuestro cerebro no puede indicarnos si es lo que quiere es comida o agua, pero es agua lo que está pidiendo. Y muchas veces pensamos que nos está pidiendo comida y decimos, ay, tengo hambre, pero no es hambre, es sed. Solo que nuestra mente, nuestro cerebro, no puede distinguir entre hambre o sed. Pero hermano, tomemos agua entre comidas, porque eso es lo que está pidiendo nuestro cuerpo. Agua para poder tener todos los líquidos necesarios para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. El pueblo de Israel no siguió los mandamientos de Dios. Quisieron seguir los dictámenes de su corazón. Estaban acostumbrados a comer carne en Egipto. Y hermano, Dios nos ha sacado de Egipto. Egipto es el mundo y todas sus ideologías, todos sus hábitos y costumbres. Dios ya nos ha sacado de Egipto para entrar al pueblo, para entrar al desierto, donde Dios nos estará probando, porque dice que Él les dio maná al pueblo de Israel, versículo 4, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios está permitiendo que pasemos por este periodo de tiempo para probarnos, para ver si andamos en su ley o no, para ver si guardamos sus mandamientos, para ver si realmente le amamos. Porque el que me ama, dijo Jesús, guardará mis mandamientos. Hermanos, guardemos sus mandamientos. No murmuremos contra Dios por la alimentación que Él ha señalado, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él te va a recompensar si tú eres obediente. El pueblo de Israel no fue obediente. Vayamos, hermanos, a Éxodo 15:26.
Éxodo 15:26. Dice allí que en ese transcurso a Canaán, Dios les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Les dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, si das oído a sus mandamientos y si guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué promesa tan hermosa nos hace nuestro Dios, Yeshua HaMashiach, que si nosotros damos oído a su palabra, a sus mandamientos, si nosotros escuchamos atentamente lo que Él nos dice, y si guardamos su palabra, ninguna enfermedad de la que hay en Egipto nos dará a nosotros. ¿Qué enfermedades hay en Egipto, hermano? Cáncer, diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, todo tipo de cáncer, todo tipo de alergias, problemas gastrointestinales, problemas del corazón, problemas en los pies, hinchazón, inflamación, artritis, todo tiene que ver con lo que uno come, todo. El estómago es el laboratorio de las enfermedades. De aquí se producen las enfermedades y todo depende de lo que introducimos a nuestra boca, a nuestro estómago. Querido hermano, Dios quiere ser tu sanador, pero debemos seguir sus estatutos, sus mandamientos, para que nos vaya bien. Dios no quiere que tengamos enfermedades que tienen los egipcios, la gente del mundo, que come como a ellos les vienen gana. No, hermanos, no sigamos esas costumbres. El mundo dice: dale a tu cuerpo lo que te pida, pero Dios dice: este es el alimento que yo te señalo. Sigue mis mandamientos y te irá bien. Hermanos, la rebelión del pueblo de Israel fue castigada en el desierto. Vayamos a Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículos 4 al 6. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué dijeron los hijos de Israel? La gente extranjera se mezcló. Cuando salieron de Egipto, hermanos, entre el pueblo de Israel se mezcló gente que no era del pueblo. Gente inconversa. Gente que solamente quiso salir porque los demás salían. Y fueron solamente motivados por la emoción. Y fue esta gente la que echó a perder a los hijos de Israel, porque se dejaron llevar por el hambre, pero en realidad no tenían hambre, porque Jehová nuestro Dios les suplía su hambre, su necesidad. No era hambre la que tenían, querían carne, querían satisfacer sus apetitos que estaban acostumbrados a Egipto y desde niños habían comido de esa manera.
y querían seguir comiendo. Y se dejaron llevar los hijos de Israel por esta gente. Hermanos, yo sé que entre el pueblo de Dios en estos últimos días también entrará gente que no está convertida plenamente y que se dejarán guiar por sus apetitos y empezarán a decirle al pueblo verdadero: podemos comer de todo, no hay problema. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Volvieron sus llantos diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, dice, del pescado que comíamos en Egipto. Hermanos, no nos dejemos llevar por gente que no sigue la palabra de Dios. Consagrémonos a Dios y no sigamos el ejemplo de los hijos de Israel, que no agradaron a Dios, sino que se dejaron llevar por los inconversos, que tuercen la palabra de Dios para su perdición. Comían pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué hábitos tenían los hijos de Israel en Egipto? Comían de una forma indisciplinada, revolvían comida. Y quiero decirte algo, hermano, hermana. Dios no quiere que revolvamos de mucha comida en nuestro estómago, porque ésta se fermenta una vez que están combinados adentro. No podemos mezclar el alimento salado con el alimento dulce, porque si comemos alimento salado y de postre nos comemos una fruta o un pastel, este se fermentará porque son de diferente fuente. Salado y dulce hay fermentación y se producen pensamientos pesados porque se produce una sangre contaminada. Y hermanos, esto es lo que pasó con los hijos de Israel y es lo que pasa con el mundo, que no puede tener un discernimiento claro, porque después de comer como comen, su mente se nubla, se entenebrece su pensamiento. No podemos comer pepinos con melones, o puerros, cebollas y ajos combinados. No se puede, hermanos. Son dos fuentes distintas. Comamos de una sola fuente. Comamos, si en el desayuno comemos fruta, no añadamos cosas saladas, sino que en esta comida tú puedes comer frutas, semillas, nueces, cereales, pero no combinemos las hortalizas con la fruta, no combinemos lo que está salado con la fruta, comamos solo de esa fuente en el desayuno. A mediodía, para la comida, podemos variar y en vez de comer dulce, en la comida podemos comer algo salado, como raíces, son camotes, yuca, zanahorias, cebollas, ajos, comida de esa fuente. Podemos comer una ensalada rica, variada, colorida, que tenga buen gusto, buen sabor, con limón, con sal, para que sazone. Y hermanos, de esa manera nuestro estómago estará recibiendo solo de una fuente, la fuente salada. Y eso, hermanos, ayudará al estómago a digerir limpiamente y no va a haber putrefacción, no va a haber fermentación y tendremos un pensamiento claro. En la cena, usted puede comer también ya sea algo dulce o algo neutro. Las frutas neutras son el aguacate, el pepino y cosas que no sean saladas o dulces. Las frutas neutras se pueden combinar ya sea con las
dulces o con las saladas, pero en la cena se recomienda que comamos más ligero, que comamos algo liviano, para que no se cargue durante la noche el estómago y podamos tener no podamos dormir y descansar, ni nuestros órganos podrán descansar como deben. Que Dios nos ayude, hermanos, para no seguir los malos hábitos que aprendimos en Egipto. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Mucha gente piensa que si comemos de esta manera sencilla, nuestra alma se va a secar. Nos vamos a ver flacos, nos vamos a sentir débiles. No, querido hermano, lo que Dios da es para nuestro bien. Y pruébalo, yo lo puedo comprobar. Y yo soy un testimonio, hermano, porque tengo tiempo comiendo de esta manera y me he sentido sano, me he sentido fuerte, mi mente se ha sentido más clara, más ligera, la sangre. Y hermano, es una experiencia única. Y le doy gracias a mi Dios que me da la oportunidad de practicar este régimen que Él señaló a su pueblo. Bien, el pueblo de Israel se quejó y podemos verlo en Números 11, versículo 1 y 2. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh. Los oyó Yahweh y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego de Yahweh que consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Yahweh. Entonces el fuego se extinguió. Hermanos, si el pueblo se quejó, fue porque ellos querían lo que su apetito les pedía. Y como se quejaban, lloraban y hablaban mal de Moisés, hablaban mal de Dios, Dios se enojó. Y Dios envió rayos, envió fuego y destruyó a muchos israelitas, especialmente a esa gente extranjera que se había mezclado. Y hermanos, no tentemos a Dios, no sigamos algo diferente a lo que Dios nos ha señalado. Salmos 78, versículos 10 al 20. Se nos recomienda leer este salmo por lo menos una vez a la semana, hermanos, como un recordatorio de lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Salmo 78 nos dice cuál fue la actitud del pueblo de Israel. Vamos a leer el versículo 10 al 20. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo comida a su gusto. ¿De qué manera tentaron los hijos de Israel a Dios en su corazón? Pidiendo comida a su gusto. No pedían comida porque tenían hambre. Jamás Dios los dejaría sin comer, pues es un Dios tierno y amante. Porque dice el salmista, los ojos de todos miran a ti.
y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición, de bien a todo ser viviente. Dios no deja a sus criaturas sin comer, pero ellos no tenían hambre, querían alimento a su gusto. ¿Y qué pidieron? Carne y comidas cargadas, comidas bien condimentadas. Y ese fue el pecado del pueblo de Israel. Versículo 19. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Él ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Tentaron a Dios. Y hermanos, no seamos como el pueblo de Israel. Salmo 106, versículos 6 al 7, es otro salmo que debemos meditar en él. Salmo 106, versículos 6 al 7, dice, pecamos nosotros como nuestros padres. Esta es una confesión de los hijos de Israel. Pecamos, dicen, nosotros como nuestros padres. Hermanos, si nuestros padres nos enseñaron hábitos y costumbres que no van de acuerdo a la palabra de Dios, hemos pecado. Y estamos pecando si seguimos los hábitos que aprendimos de nuestros padres de nuestra niñez. Y Dios quiere que nos arrepintamos de todos esos hábitos y costumbres, que lo hacíamos en ignorancia. Lo hicimos cuando estábamos en Egipto. Por eso Dios pasa por alto nuestros pecados y hoy nos pide que nos arrepentamos. Dice, versículo 6, lo vamos a leer otra vez. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos maldad, cometimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Gloria a Dios, hermanos. Si el Señor los salvó, fue por amor a su nombre, para hacer notorio su poder en ellos. Y hermanos, si Dios nos ha sacado de Egipto en estos últimos días, nos ha sacado de esa doctrina egipcia, satánica de la Trinidad, es por amor a su nombre y para mostrar su poder. Y hermano, Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Y Dios quiere que le obedezcas y que en ti haya un testimonio de vida para muchas personas. Leo el versículo 13. Pero bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. Hermano, no te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. Mucha gente se olvida y no esperan seguir su consejo. Versículo 13 dice que ellos se olvidaron muy pronto y no atendieron al consejo de Dios. Nosotros, hermanos, seguiremos el consejo de Dios. Los hijos de Israel no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Ese deseo desordenado es el querer comer como me place, querer comer lo que yo tenga deseo, lo que yo tenga apetito. Tengo deseos de comer carne, tengo deseos de comer pollo,
tengo deseos de comer camarón y comer lo que el mundo come. No nos entreguemos a esos deseos, hermanos. Digámosle a Dios que nos ayude a vencer esas tentaciones. Y no tentemos a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. Dios permite que nosotros sigamos los dictámenes de nuestro corazón, pero las consecuencias va a ser la muerte. Sí, hermanos, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos que llevan a la muerte. Sigamos a Dios, hermanos. Dios nos ayude. Versículos 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová, el santo de Yahweh, Moisés, le tuvieron envidia. Hermanos, si no seguimos el consejo de Dios y comemos y hacemos lo que nosotros nos plazca, entre nosotros habrá envidias, se producirán pensamientos negativos, se producirán, hermanos, contiendas, pleitos, como lo fue con el pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés permaneció firme ante Dios. Moisés dice que era un hombre fuerte a sus años. Murió de 120 años Moisés. Y dice la Biblia que sus ojos nunca se apagaron. La luz de sus ojos nunca se apagó. ¿Sabes, hermano? Los ojos de Isaac, el hijo de Abraham, se apagaron en su vejez, porque él comía carne, comía lo que su hijo Esaú le llevaba de casa. Y dice la Biblia que sus ojos se apagaron, ya no veía. Sin embargo, Moisés, quien siguió los mandamientos de Dios, todos los estatutos, sus ojos nunca se apagaron. Hasta su muerte, él miraba perfectamente. Hermanos, vemos que cuando seguimos los mandamientos de Dios, Él prosperará nuestro camino. Ninguna enfermedad de la que envía Egipto vendrá sobre ti. No tendremos que usar lentes, no tendremos que operarnos por las cataratas, por la carnosidad. Hermano, y si tú en un tiempo viviste desordenadamente y no comprendías este consejo de Dios y hoy en día te encuentras enfermo, Dios ha prometido que si tú desde ahora en adelante decides serle fiel y obedecer sus mandamientos, Él será tu sanador y Él te sanará de todas tus enfermedades, porque yo soy Jesús tu sanador, dice el Señor. Confiemos en su palabra, hermanos, porque Él cumple y Él no falla. Proverbios 23:20 dice la palabra de Dios: no te juntes con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. Nos da un consejo la palabra de Dios, que no nos juntemos con los bebedores de vino. Los que quieren tomar bebidas fuertes y estimulantes. Hermanos, el tomar vino también ennublece y altera nuestro pensamiento. El tomar café también excita nuestros nervios y altera nuestro sistema. Hermano, el tomar café es una bebida estimulante que contiene cafeína. Y hermano, no es bueno tomar café. Tampoco es bueno tomar té. Los tés también tienen cafeína y son estimulantes a nuestros nervios. Hermanos, dejemos de consumir bebidas que afectan a nuestro cuerpo, porque todos nuestros nervios están conectados y al ser alterados afectan a todo el cuerpo y la mente. Tomar colas, refrescos,
es perjudicial para la salud, porque además que tienen cafeína algunos, tienen bastante azúcar, y el azúcar, hermanos, refinada, que es lo que contienen las gaseosas, los refrescos, es un azúcar refinada y no hace bien al cuerpo, porque no tiene ninguna vitamina, ningún nutriente. Es azúcar refinada y es un veneno para nuestra sangre. ¿Por qué? Porque contamina nuestra sangre. Tanta azúcar refinada entra en un shock nuestro cuerpo. Nuestro páncreas tiene que producir una cantidad enorme de insulina para poder neutralizar toda esa azúcar que es introducida a nuestro estómago, a nuestro torrente sanguíneo. Y hermanos, es una bomba. Dejemos de comer azúcar. Y el azúcar está infiltrada en pasteles, en nieves, en refrescos, en chocolates, golosinas. Hermanos, dejemos de consumir azúcar y comamos alimentos sanos. Comamos pan integral y endulcémoslo con miel o con azúcar moscabada, que es el azúcar integral, entera, que tiene todos los nutrientes y las vitaminas. Esa no afecta. Puede ser el piloncillo también, una manera de endulzar nuestros alimentos. Hermanos, Dios nos quiere sanos y nuestra mente la quiere sana, porque es a través de donde se comunica su Espíritu Santo, porque nuestra mente se conecta con la mente de Cristo, su presencia divina. Dice Marcos 2:22, vino nuevo en odres nuevos. Es decir, hermano, si Cristo habló de vino nuevo y de que Él bebió vino en las bodas de Canaán, es ese vino nuevo que no está fermentado, que no está contaminado por la putrefacción, porque toda fruta, todo producto de una fruta, al pasar varios días, se fermenta, se pudre y produce alcohol. El vino hoy en día está fermentado, pero en los tiempos de Cristo, el vino nuevo no estaba fermentado. Era un vino, como hoy le llamamos, jugo de uva, sin fermentación. Jugo 100% natural. Y es el que debemos consumir, hermanos. Sin adición de vitaminas, sin adición de conservadores. Lo más natural que lo podamos beber. Proverbios 28:7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente, pero el que se hace compañero de glotones avergüenza a su padre. Sí, hermanos, seamos hijos obedientes de la ley de nuestro Dios. Sigamos la Torá, sigamos los estatutos que Dios nos dio para que seamos un pueblo peculiar y santo, sano, para dar un ejemplo al mundo entero. En Lucas 21:34, el Señor Jesucristo condenó la glotonería. Lucas 21, versículo 34. Dice la palabra de Dios. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hermanos, mirad por vosotros mismos. Es decir, hermano, analiza bien lo que comes, lo que introduces a tu mente y a tu cuerpo. Porque en estos últimos días necesitamos discernimiento espiritual.
la luz está siendo derramada. Pero si tú comes y comes para darle gusto a tu apetito y para embriagarte y embriagarte de bebidas fuertes y estimulantes, no entenderás el tiempo en que estamos viviendo, no podrás comprender el tiempo y vendrá de repente aquel día y no estarás preparado, no estarás listo para recibir la lluvia tardía, para estar sellado, para recibir, hermano, a Cristo en las nubes de los cielos. Por eso Cristo dice, mirad por vosotros mismos. Sí, hermano, lucha, sé fuerte en el nombre del Señor. Bien, en 1 Corintios 9:24, el apóstol Pablo nos dice que debemos correr como los que corren en el estadio. El apóstol Pablo está hablando de las carreras de a pie que se llevaban a cabo en aquellos tiempos y que hoy en día también, y podemos sacar de ahí una ilustración hermosa. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, todos los que corren, todos los que esperan recibir un premio en las Olimpiadas, de todos se abstienen. Los que van a luchar, los que van a pelear, cualquiera sea su participación, llevan a cabo una alimentación muy estricta, una alimentación disciplinada. ¿Por qué? Porque quieren tener fuerza para ese tiempo, quieren tener su condición bien preparada, quieren tener su mente bien concentrada, porque también la victoria cuenta mucho la actitud mental y todo tiene que estar conectado. Y si los atletas se preparan de esta manera para ganar un premio, una corona, una medalla, un trofeo, ¿cuánto más nosotros que se nos ha prometido la vida eterna, una corona de salvación? Hermano, luchemos, disciplinemos nuestro paladar, nuestra mente, nuestro cuerpo, para que podamos, hermanos, correr esta carrera que ya estamos por terminar. Hermano, golpeemos nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo. Golpeemos nuestro cuerpo para que no nos sigamos lo que Él nos exige, los deseos malos. Hay que poner nuestro cuerpo en servidumbre, porque no sea que nosotros que somos heraldos, dice el apóstol, que soy heraldo, que soy predicador, venga a ser eliminado. Mi hermano, yo que predico esto, y el Señor te ha llamado a predicar el mensaje de la verdad eterna, Él quiere que tú te mantengas firme y que seas hallado aprobado delante de Dios, no reprobado, no eliminado, que puedas recibir la herencia de los santos, porque por fe hemos creído, pero la fe se fortalece con las obras y van de la mano. Dios pide un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa un reavivamiento de nuestra vida espiritual, una vivificación de nuestra mente y nuestro espíritu, de comprender la palabra de Dios. Y hermano, ya lo hemos vivido y lo estamos viviendo, este reavivamiento, al conocer a nuestro Señor Jesucristo, al conocer que Él es el Espíritu Santo. Hemos sido resucitados
para ver la roca de los siglos, la vida eterna que es Cristo Jesús. Pero necesitamos una reforma en nuestras vidas. Una reforma significa, hermanos, una reorganización de nuestros hábitos y costumbres. Necesitamos cambiar nuestras ideas que teníamos antes, nuestras ideas pasadas, y necesitamos reorganizar nuestra vida, reformar nuestra vida. Necesitamos, hermanos, esa reforma en nuestras vidas para que junto el reavivamiento y la reforma podamos nosotros estar listos para recibir la lluvia tardía que el Señor ha prometido a su pueblo. Hermanos, fe y obras van de la mano. La fe sola no puede, necesitamos las obras. Y estas podamos, hermanos, producir los frutos que el Señor quiere que produzcamos. Dios no puede derramar su espíritu si nosotros no estamos preparados física y mentalmente, espiritualmente. Hermanos, el fracaso del pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros, para no codiciar como ellos codiciaron. Dice Primera de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 6. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, dice Pablo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, que los guiaba allá en el desierto. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Esa roca era Cristo. Cristo es el que los sacó de Egipto. Cristo es el Dios de Israel. Versículo 5. Pero la mayoría de ellos, la mayoría de los israelitas, no agradó a Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. La mayoría de los israelitas se perdieron, hermanos. ¿Por qué? Porque siguieron los dictados de su corazón. Dice versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hermanos, si esto que hemos leído acerca de Adán, acerca de los antediluvianos, acerca del pueblo de Israel, para nuestro ejemplo, para que nosotros no codiciemos como ellos codiciaron, para no codiciar cosas malas. El comer carne es un asunto serio, hermano. El comer carne nos descredita y nos descalifica para llevar este mensaje y para poder heredar el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios desea que estemos libres de contaminación de la carne y del espíritu. La mayoría de los israelitas no agradó a Dios, pero nosotros queremos agradar a Dios, hermano. Por lo tanto, si Satanás tuvo éxito con nuestros primeros padres, si tuvo éxito con los antediluvianos y los postdiluvianos, y si tuvo éxito con el pueblo de Israel, fue en un punto, la alimentación. Y como le ha dado resultado, sigue usando este método, esta trampa de el alimento, porque es a través del apetito que nuestras facultades mentales, físicas y espirituales se pervierten. Jesucristo venció esta tentación en el desierto. Satanás lo atacó, al igual que atacó al pueblo de Israel, a nuestros primeros padres, a través del apetito. Pero el Señor Jesús se mantuvo firme. Él ayunó 40 días y 40 noches. Mi hermano, no necesitamos ayunar 40 días y 40 noches, porque el Señor Jesucristo ayunó por nosotros.
Pero ahora nos pide que comamos alimento sencillo y natural. Sí, ese es nuestro ayuno, porque en 1844 el pueblo adventista comprendió la luz del santuario. Y el santuario es maravilloso, hermanos, porque el estudio del santuario nos dice que Cristo entró en 1844, de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, en el lugar santísimo, donde está haciendo expiación por su pueblo. De acuerdo a Levítico capítulo 23, el día de expiación se hacía una vez al año. El pueblo judío, el día 10 del séptimo mes de Tishri, el sumo sacerdote entraba a hacer expiación por los pecados del pueblo. Y ese es, hermanos, un cumplimiento del tipo y el antitipo. Nuestro gran sumo sacerdote Cristo Jesús entró en el lugar santísimo en 1844. Y fue a partir de ahí, hermano, que Dios reveló esta luz de la alimentación para el pueblo adventista, el régimen pro salud. Se le reveló que dentro del lugar santísimo está el arca del pacto, y dentro del arca del pacto está contenida la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. El maná representa el régimen pro salud, la alimentación saludable para el pueblo de Dios en estos últimos días, porque nuestro gran sumo sacerdote está llevando la obra de expiación. ¿Y qué necesitamos hacer? Según Levítico 23, ¿qué debe hacer el pueblo mientras él está haciendo expiación por nuestros pecados? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, nuestros hábitos ante Dios? Dice capítulo 23, versículo 26 al 30. Habló Jehová a Moisés y le dijo: a los 10 días del séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación para reconciliarnos delante de Jehová, vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día será eliminado de su pueblo, y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a tal persona en medio de su pueblo. Entonces, ¿qué exige nuestro Dios en este tiempo? Dios exige que hagamos aflicción. ¿Qué es hacer aflicción? ¿Qué es afligir nuestras almas? Es pedir perdón, es arrepentirnos, es escudriñar nuestro corazón para ver si hay maldad, si hay pecado. Y necesitamos confesar todo pecado, querido hermano. Sí, es tiempo de expiación. Nuestro gran sumo sacerdote está llevando a cabo el juicio, está limpiando a su pueblo, pero éste debe de hacer aflicción de su alma. Necesitamos, hermanos, arrepentirnos de todas nuestras hechicerías, de todas nuestras maldades, lo que heredamos de nuestros padres, lo que veíamos antes, lo que hablábamos antes, lo que oíamos antes. Necesitamos confesar todo pecado, lo que comíamos antes, todo lo que hacíamos antes. Necesitamos hacer confesión, hermanos. Necesitamos pedir perdón, humillarnos delante de nuestro Dios, porque nuestros nombres están siendo pasados ante el juicio. Nuestros nombres están delante de Dios y Jesucristo, nuestro abogado, está intercediendo por nosotros. Pero si no confesamos un pecado, por más pequeño que aparente ser, seremos dejados fuera, seremos eliminados. ¿Y qué quiere decir, hermanos? Que necesitamos ayunar. En el día de expiación necesitamos ayunar. Pero en 1844 empezó el día de expiación. Desde 1844 debemos estar ayunando. No es posible, moriríamos. Pero nuestro Señor Jesucristo, como ya dije, Él ayunó por nosotros. Nuestro ayuno hoy en día consiste
en comer alimentos sencillos, como Él lo señaló en un principio. Al comer de esta manera es nuestro ayuno delante de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos tener nuestra mente clara para poder discernir nuestros pecados, nuestra maldad. Si al pueblo de Israel se le pedía que ayunase ese día, era porque necesitaba tener su mente clara, necesitaba escudriñar su mente y su corazón. Y hoy en día, hermanos, este es el ayuno para poder tener el cuerpo y la mente sanos y claros delante de Dios, podamos discernir nuestra maldad y discernir la santidad de Dios. Hermanos, sepan que toda persona que no ayune, que no se aflija en este tiempo, será quitada del medio de su pueblo. Hermanos, no queremos que Dios nos quite delante de su pueblo. Queremos ser parte de su pueblo. Por lo tanto, sigamos el régimen sencillo que Él señaló para su pueblo en todo tiempo y más en estos últimos días. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Solo, hermanos, para terminar, quiero decirles que mucha gente malinterpreta algunos textos en la Biblia y que brevemente solo quiero mencionarlos, y es Mateo 15 y Marcos 7. En estos dos capítulos el Señor Jesús se le critica porque Él y sus discípulos no se están lavando las manos como los ancianos lo hacen. Y Jesucristo les dice, no es lo de afuera lo que contamina al hombre, no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Y más adelante dice en Marcos capítulo 7 que con esto Él declaraba limpios todos los alimentos. Y de ahí se agarran muchos para decir, hoy el Señor Jesús ya limpió todos los alimentos y podemos comer de todo. Pero es una mala interpretación para aquellos que se pierden. Porque el Señor Jesús jamás comió alimento inmundo, jamás dijo que podemos comer de todo. Lo que se estaba refiriendo el Señor es que los alimentos que estaban por comer en ese momento los declaraba limpios, todos los que iban a comer, porque se habían sentado a la mesa a comer, pero los criticaron, porque no seguían la costumbre de los fariseos, que era lavarse las manos muchas veces antes de comer. Era un ritual, era un ceremonial que empezaban con la mano izquierda, lavándose varias veces, después le seguían a la mano derecha, lavándosela también varias veces y repetían ciertas palabras. Era un ceremonial. No significa que estaban comiendo con las manos sucias, no. Era una tradición que no estaba en la Torá, que no estaba en las Escrituras. Fue una añadidura, una costumbre de los judíos, y el Señor Jesús pasó por alto esa costumbre. Pero ellos estaban criticando, y eso es lo que condenó el Señor Jesús. Lo que sale del hombre, los malos pensamientos, los adulterios, todos los malos pensamientos, malas palabras, eso es lo que contamina al hombre. La crítica, el chisme, eso es lo que contamina a uno. Y a eso se refería el Señor Jesús. No lo que comemos, lo que estaban por comer en ese momento. Exactamente, hermanos, esa es la explicación de este texto mal interpretado. Otro texto mal interpretado es Primera de Corintios capítulo 10. Y muchos se agarran de este texto también para decir que pueden comer de todo. Dice, hermanos,
versículo 23 al 31. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todos cuanto hay en ella. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto hay en ella. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del estómago. No, para gloria y honra de Dios. ¿Qué quiere decir este texto, hermanos? Que podemos ir a la carnicería y podemos comprar de todo lo que allí nos ofrecen. No, hermanos. Lo que está diciendo Pablo aquí es que cuando vayas al mercado, porque en aquellos tiempos no había carnicería. La gente si comía carne no tenía que ir a la carnicería, porque no había refrigeradores, y toda la gente que quería comer carne, pues mataba a sus animales en su casa y comían la carne que de ahí obtenían, pero no había carnicería. Esta palabra está mal traducida y es cuando vayas al mercado. Y en el mercado allí se vende, hermanos, muchas cosas, pero dice el texto, todo lo que se vende en el mercado, comed, sin preguntar nada. ¿A qué se refiere todo? Todo lo que está permitido comer. Porque la Biblia no puede ser quebrantada y no se contradice. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todo lo que está permitido para un creyente. ¿Y qué es lo que está permitido? Lo que dice la palabra de Dios desde Génesis. Y hermanos, ¿por qué la gente dice? Aquí dice que si alguien te invita a comer, todo lo que se te ponga en la mesa, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Todo está ahí condicionado a todo lo permitido. Porque si se le pone a un creyente puerco, ¿cómo podemos participar del puerco? Si se nos pone un sopilote rostizado, ¿cómo podemos comer un sopilote rostizado? Un creyente, no. Ese todo está condicionado a todo lo permitido, todo lo que Dios señaló en un principio. Por eso dice el versículo 31, si pues coméis o bebéis, hacedlo para gloria y honra de Dios. Comer carne no es para gloria y honra de Dios, es para gloria y honra de nuestro apetito, de nuestro estómago, porque es lo que pide, que es lo que pidió el pueblo de Israel. Otro texto que está mal interpretado es Primera de Timoteo 4 del 1 al 5. Y muchos se agarran también de aquí para decir que con el hecho de orar los alimentos ya quedan limpios. Pero vamos a analizar este texto. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, el Espíritu de Cristo indicó al apóstol Pablo que en los últimos días vendría hombres hipócritas, engañadores, con doctrinas de demonios. A esto se refiere el apóstol Pablo al misterio de iniquidad que habla en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Habla del misterio de iniquidad. Este misterio de iniquidad es la institución católica romana. La Iglesia Católica Romana es esa institución. Son estos engañadores que traen doctrinas de demonios como la doctrina de la Trinidad y como consecuencia las otras doctrinas. Estos prohibirán casarse. Los católicos prohíben a sus obispos y sacerdotes casarse. Se le llama el voto del celibato. A esto se refería el apóstol Pablo, porque el Espíritu de Cristo le reveló este misterio de iniquidad que se levantaría y que iba a durar hasta los últimos días, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que el Señor lo destruirá a esta institución con el espíritu de su boca cuando Él venga. Por lo tanto, se refiere a este sistema de religión que prohíben casarse. A las monjas, mujeres, les prohíben casarse. A los franciscanos y monjes que se establecían en conventos, en monasterios, les prohibían casarse. Y a esto se refiere, es una doctrina de demonios, porque Dios nunca prohibió que sus hijos se casaran, porque Él estableció el matrimonio como una institución divina y santa. Todo obispo, todo anciano, todo dirigente de iglesia debe estar casado y tener su esposa, dijo el apóstol Pablo. Así que hermanos, esto es una doctrina de Satanás. Otra doctrina dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Hermanos, ¿cómo es que la Iglesia Católica se abstiene de alimentos a los creyentes? Es decir, en los monasterios, en los conventos, les exigían a estos seguidores en estas órdenes que ayunaran durante muchos días. Les imponían ayunos rigurosos, y de esto puede hablar mucho Martín Lutero y todos los sacerdotes que estuvieron una vez involucrados en todos los ritos y toda la orden que ellos realizan. Hermanos, son ayunos que ellos deben llevar para castigar el cuerpo, porque entre más castigan el cuerpo, dicen ellos, más gracia obtienen de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo se está refiriendo a que no debemos abstenernos de alimentos que Dios creó. ¿Cuáles son esos alimentos que Dios creó? El alimento sencillo que Él estableció para su pueblo. Y en estos últimos días necesitamos comer alimento sencillo, el que Dios creó, el que Dios señaló para el hombre. A esto se refiere. Y no debemos ayunar largos días, porque ya dijimos
el Señor Jesucristo ayunó por nosotros en el desierto de la tentación, para que nosotros no tengamos que pasar por un ayuno tal, porque no habría poder en un ayuno tal. Solo la sangre de Cristo tiene poder para ayudarnos. Y hermanos, el ayuno que Dios pide es alimentos sencillos, frutas, semillas, granos, cereales, vegetales, son hortalizas, raíces, bien preparadas, bien sazonadas y lo más sencillo que se pueda, hermanos. También dice, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, como leímos en Génesis 1:31, porque todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Dios le señaló el alimento y fue un plan bueno, porque todo lo que Dios creó es bueno, dice el versículo 4, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Ese nada está condicionado a los alimentos limpios y puros que Dios dio. Nada de esos alimentos que Dios creó para nuestro alimento debemos desecharlo, nada de ellos. Debemos obtenerlos para recibir la fuerza, las vitaminas que necesita nuestro cuerpo. Ya que por la palabra de Dios y por la oración, si se toma con acción de gracias, es santificado. Sí, hermanos, cada que nos sentemos a comer el alimento que Dios señaló, hagámoslo con una oración, dándole gracias, porque todo don viene de Él. Y este alimento que Él nos da, hermanos, es un don maravilloso. Es el régimen por salud que mantendrá nuestros cuerpos fuertes para servirle a Dios en todo momento. Y hermanos, estos son textos mal aplicados que usan para su propia perdición. Hermanos, también el ayuno que Dios quiere está en Isaías 58:3-4, que es ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, desatar las ataduras de la gente que está esclavizada en la mentira, en el error. Ese también es el ayuno que Dios pide de su pueblo. Y no ayunos rigurosos, como dice el apóstol Pablo, que esta institución católica romana iba a imponer a sus creyentes, encerrándolos en encierros, claustros, para que allí golpeen su cuerpo, para que reciban, según ellos, la dirección de Dios. Dios obrará, hermanos, si somos fieles a sus mandamientos. Los que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, purificará sus apetitos. Debemos purificar nuestros apetitos, hermanos, porque Cristo viene pronto. El 15 de Tishri viene Cristo Jesús del 2011. Así que, hermanos, hoy más que nunca nos pide que purifiquemos nuestros apetitos. Los que esperan la venida del Señor eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre debiéramos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. No puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallemos en armonía con la luz que Dios le ha agradado darnos. Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 651. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Párrafo 653 del mismo libro. Testimonios, tomo 5, página 201. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre
o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre las frentes de seres humanos codiciosos y amadores del mundo. Hermanos, estamos por recibir el sello de Dios en nuestras frentes, que nos va a preparar para recibir, hermanos, a Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Debemos, hermanos, estar listos. Cuanto menos condimentos y postres se coloquen sobre la mesa, tanto mejor será para los que participan de la comida. Todos los alimentos complicados y que tienen mezclas son dañinos para la salud de los seres humanos. Los animales nunca comerían una mezcla tal. La concentración y suculencia, así como las mezclas complicadas de alimentos, son destructores de la salud. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 135. Hermanos, los alimentos condimentados, las salsas, el chile, la cápsula, la mostaza y todas esas salsas que son para dar sabor a la comida deben ser desechadas, porque también corrompen nuestro estómago, nuestra mente, y hermanos, traen enfermedad y producen sangre mala a nuestro sistema. Debemos desechar todo comida que irrita el estómago, los condimentos, la mostaza, la pimienta, las especias, los encurtidos y otras cosas por el estilo irritan el estómago, produce una inflamación parecido a la del borracho por el alcohol. El organismo siente una necesidad incansable de algo más estimulante. Hermanos, el apetito se pervierte y quiere más cosas más estimulantes, más fuertes, pero como dice esta cita en el párrafo 55 y 556 y 556 de Consejos sobre el régimen alimenticio, dice que este tipo de alimentos producen una borrachera semejante a la del borracho. ¿Por qué? Porque fermenta aquí y aquí se produce todo, hermanos, todo lo malo para la mente. Desechemos esas cosas, hermanos, de nuestra vida y podamos estar como recipientes limpios para poder recibir el Ruach HaKodesh, la Shekinah, la presencia santa y divina de Cristo Jesús, su Santo Espíritu, su santa presencia. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que estemos preparados para ese glorioso día cuando Cristo ha de venir en las nubes de los cielos, y que podamos nosotros ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio agradable y perfecto para Dios en el día que Él nos lo demande. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y es mi oración. Oremos, hermanos, para terminar con este tema. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias le damos por el estudio de la alimentación que usted pide para nosotros en estos días. Que usted le exigió a Adán, que usted le exigió a su pueblo de Israel, y que es el alimento que usted nos exige en estos días finales. Ayúdenos a obedecer su palabra, sus mandamientos, y poder recibir su bendición, poder estar listos para este glorioso advenimiento con poder y gloria que nos arrebatará de este mundo contaminado por el pecado. Ayúdenos y acompáñenos, te lo rogamos, en su santo y bendito nombre, Yeshua HaMashiach. Amén.